Aquí, espero hayan pasado un buen fin de semana y estos días de esta semana también vayan bien. Hoy vamos a ver un tema muy cercano a lo que es un tema muy cercano a ustedes porque tiene que ver con la formación de tanatología, pues está Thanatos, muerte, logos, tratado, digamos, del proceso de morir, del acompañar en el morir, etcétera. Entonces, por eso quisimos poner como este tema que, recuerde, cuando hablamos de las grandes áreas de la bioética, decíamos inicio de la vida y fin de la vida. La, Todo los aspectos social y distribución de los recursos de una sociedad, la investigación biomédica y la investigación en animales y la sostenibilidad ambiental. Y decíamos que uno de los temas que en esta época ha ganado, digamos, mucho peso en términos del esfuerzo que se está haciendo por estudiar, por profundizar, por lo más dicho, es el tema de la muerte, como la variable antropológica más importante del ser humano. Entonces hoy vamos a hablar de algunos dilemas éticos ante la muerte. Creo que el dilema es esas preguntas que uno se hace o le hacen, por ejemplo, en el caso de un paciente, y que uno encuentra como que hay dos respuestas, y entonces trata de cómo puedo conjugar lo mejor para el paciente en la respuesta que dé. Esta es una frase escénica. Recuerda que el primer día pusimos una frase escénica que tenía que ver con la calidad de vida, que decía que lo más importante no era el, el cuánto se viviera, sino el vivir con calidad, ¿cierto? Esta otra frase es muy bella. Dice, el bien no está en vivir, sino en vivir bien. Ahí está tocando nuevamente el tema de la calidad de vida. El sabio vive mientras deba vivir, no mientras pueda vivir, y siempre calibrará la vida en cuanto a su calidad, nunca en cuanto a su cantidad. Entonces, es muy bello porque en el fondo está diciendo que lo importante no es simplemente respirar o que no hemos muerto, sino que tengamos una vida de calidad y que cuando esa vida de calidad se va perdiendo, tenemos que entender que ya muchas personas no quieren vivir, ya no quieren vivir. Y a ustedes les va a tocar en ese acompañamiento, ustedes de personas plurisintomáticas, pluripatológicas, o sea, con muchos síntomas, con muchas patologías que se van encaminando hacia la muerte, que esas enfermedades van a llevar y ustedes van a tener que acompañar esas personas. Simplemente una evidencia del día a día es que los profesionales de salud somos los que más y profesional en el sentido totalmente amplio. Nos vamos desde médico, enfermera, nutricionista, que a veces está también cerca, eh, químico farmacéutico, hasta cuidador, dermatólogo, como ustedes, son los que más contacto tenemos con la muerte de los seres humanos. Pero eso nos plantea también algo, y es que nosotros nos tenemos que preguntar por nuestra muerte. Entonces, ¿para qué? Para poder tener una actitud adecuada ante la muerte de uno y ante la muerte de otro. Este concepto es muy importante porque en ocasiones vemos a la muerte como la enemiga con la que hay que pelear, ¿cierto?
Si algún día quieren leer un libro que me parece bonito sobre este tema y que una persona como ustedes, tanatóloga, creo que lo debe leer, es una novela de Saramago. La novela se llama Las intermitencias de la muerte. Las intermitencias de la muerte. Saramago, de una manera novelística, nos lleva sobre grandes temas del ser humano. En este caso, esa novela se la dedica a la muerte. La novela es muy interesante. El planteamiento, y la resumo en pocas palabras, ustedes pues me parecería interesante que la lean, es que en una población la gente empezó a molestarse de, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué nos tenemos que morir? ¿Por qué no hemos logrado conseguir el elixir de la larga vida? Y entonces, y la muerte durante mucho tiempo escuchó todos esos reclamos. Pues que a nosotros nos han enseñado, pues en una figura metafórica la muerte llega y llega como a recoger gente en cada área, pues en cada país, en cada región. Entonces que un día la muerte dice, bueno, la gente de este país no se quiere morir. Ah, listo. Entonces yo no me voy a llevar a nadie, que no se muera nadie, me voy de este país. Pero ¿qué pasó? Entonces empezó a no morirse nadie, pero la gente seguía envejeciendo. Entonces cada día había más adultos mayores. Los hospitales estaban llenos, full. Y como no se morían, entonces iba entrando más pacientes y no se morían, no se morían. Y entonces se volvió la situación insostenible. Y él le mete pues un poco algo de novela, pero tiene sentido pues algo de, sí, como atractivo en la novela es que dice entonces que hubo gente que se puso a trabajar llevando a los pacientes que estaban muy enfermos a pasar la frontera del país para que se pudieran morir, porque dentro del país la muerte no se iba a llevar a nadie. Entonces, si pasaban digamos, la frontera con otro país, allá sí se podían morir. Y que eso fue aumentando, aumentando el número de gentes que pedían que lo llevaran a la frontera para poder morir. Entonces, que eh, de pronto, pero no todos podían acceder a eso y era pues costoso, etcétera, hasta que la gente empezó a salir a la calle diciendo que vuelva la muerte, que vuelva, no, no cabemos, no alcanzan los alimentos, los hospitales no alcanzan, etcétera, etcétera. Y entonces la muerte les dice, miren, ya aprendieron que morir no es un sinsentido, que morir es parte de la vida, que no debemos morir porque alguien nos quite la vida, sino que debemos morir porque es el final de ese proceso. Y el agente entonces les dijo, ya voy a volver voy a volver a este país y me voy a llevar los que quieren morir. Que la gente salió a las calles feliz porque la muerte había regresado. Es un libro interesante que vale la pena leer. Y Saramago, cuando le preguntan, mire, ¿usted por qué estudió la muerte? Y dijo, es que yo he visto que los occidentales es pues toda América Latina, buena parte de Europa, etcétera, no quieren morir, le tienen miedo a morir, ¿cierto? Entonces yo quiero escribir sobre la muerte para tratar de sensibilizar a las personas que la muerte no es un sinsentido, un sinsentido, que morir como culminación de un proceso de vivir y morir tranquila y dulcemente es algo que no debemos, lo que no debemos rehuir. El problema es que si yo no me he preguntado sobre la muerte mía, sobre mi muerte, me da trabajo acompañar la muerte de otro. Ustedes van a ver en los hospitales que a veces pasa con alguna frecuencia, no sé, pues en la experiencia que yo he tenido me ha tocado ver el médico que ve que el paciente va a morir y le dice a la enfermera, vaya, acompáñelos y dígale a la familia que ya se va a morir, o sea, huye,
de enfrentar el problema de morir de ese paciente. Huye a enfrentar ante la familia de dar una mala noticia. ¿Por qué? Porque siente también el temor ante su propia muerte. Ahora, la muerte no es un acto, ya, pim, de un momento a otro algo que cae así, es un proceso. Y un proceso porque uno va en alguna forma muriendo. Envejecer en alguna forma es ir muriendo, ¿no? Y de hecho vamos perdiendo algunas funciones, limitándose, etcétera. Pero es un proceso no solo biológico, sino existencial también. Un profesor mío que me enseñó a mí como los fundamentos de cuidado paliativo, de tanatología, nos decía algo interesante. Decía, mire, yo ya me convencí después de tantos años de manejar, él se especializó en en dolor y en cuidado paliativo, y manejaba fundamentalmente pues las dos cosas, ¿cierto? Pero especialmente el dolor. Yo me he convencido después de tantos años de atender pacientes que van a morir, que la mayoría de ellos no le teme tanto a la muerte, y él decía, sino a la morida. Esa palabra no es castiza, pero a lo que quería decir es al proceso de morir, a lo que antecede al morir, a lo que antecede al morir. Por eso yo creo que les conté en algún momento, pero lo quiero volver a contar porque es muy pertinente, el caso, no sé si estoy seguro que lo conté, pero de esta paliativista que le cuenta al paciente que va a morir, le explica lo que pasa, le dice, bueno, después de que si le puede ayudar en algo y el paciente dice, sí, doctora, por favor, cuando me vaya a morir, quisiera que usted me dé la mano para dar el salto. Yo tal vez los había hecho, mire que eso fue bueno. O sea, no tengo tanto miedo a morirme, sino a cómo sea ese proceso, que es como el salto de esta vida terrenal, ¿sí?, a lo que llamamos la eternidad, como lo queramos, ¿cierto? Decir. Entonces, él necesitaba, y eso, esa médica se lo dio a ese paciente. ¿Qué quiere decir que se lo dio? Lo acompañó. Cuando ya supo que iba a morir, vino a la habitación del paciente, porque ella lo veía todos los días en la ronda, y le había dicho a la enfermería, me avisan si se agrava más. Entonces le dijo, está muy mal, ella se va, se sienta a un lado y le dice, don Pedro. El nombre Pedro es un nombre que yo pues me invento, no revelamos pues ni nombres de pacientes, nadie, ¿no? Don Pedro, vine a cumplir mi promesa, vine a acompañarlo a morir. Y le cogió la mano. El paciente la miró, me contó ella, y le dijo, muchas gracias. Usted es muy humano. Esta médica se quedó 45 minutos sentada al lado del paciente, con la mano cogida. A los 45 minutos más o menos, dice ella que el paciente la miró, ya me voy, muchas gracias, y cerró los ojos. Murió en una tranquilidad grande. ¿Pero por qué? Porque alguien lo acompañó. Y a ustedes les va a tocar, como tanatólogos, acompañar a morir. Acompañar a morir. Ese no es el momento para uno salir, como por decir algo, corriendo. O sea, no, no, ya me voy, como que el paciente va a morir. No, ese es el momento donde se requiere. Pero para ello necesito que yo me haya preguntado por mi propia muerte. Haya pensado cómo creo yo o quiero que sea mi momento de morir. La actitud de la sociedad y en general de las personas frente a la muerte ha variado mucho en la historia y en las culturas. No es lo mismo la posición del oriental, que cree que uno muere y luego se reencarna. Y su gran preocupación es que ha tenido una buena vida para que en la nueva vida
post-reencarnación viva todavía mejor. Si uno tiene una vida buena, reencarna en la siguiente y vive todavía mejor. Pero si uno tiene una mala vida, hace daño a los demás, etcétera, en la siguiente vida vive en unas condiciones menores que las que ya tuvo. Pero como les decía, en los occidentales nos da trabajo morir serenamente. Y al mismo tiempo, la medicalización de la sociedad ha hecho que en vez de morir los pacientes en las casas, que es donde deberíamos morir en nuestra cama, rodeados de nuestros seres queridos, mucha gente es dejada en un hospital con tubos, con venoclisis, con de todo, esperando la muerte. Cuando vamos a morir, deberíamos ser trasladados a nuestra casa, a nuestro hogar, a morir con al lado de nuestra familia. Y para muchos pacientes ahora, morir al lado de su mascota. Ya hay varias experiencias aquí en Colombia, pues seguramente ustedes las tienen allí, donde están permitiendo en hospitales el acompañamiento de la mascota y han ido evaluando lo que le sirve al paciente para tranquilizarse frente a su proceso de morir cuando le llevan su perrito, su gatico, que son como las mascotas más frecuentes que... Por eso, y también hay pacientes que lo reclaman. Cuando ya le explican que va a morir, que su enfermedad es grave, que se acerca el momento de morir. ¿Cuándo muero, doctor? No sé, pero ya tus condiciones se han ido deteriorando de pronto en cualquier momento. Y en eso hay que ser muy prudente porque decir fechas exactas, los pacientes las interpretan de una manera exacta. Entonces dicen, no, pues te queda una semana, la gente cuenta una semana. Ya dice, me muero el próximo miércoles. Y esto no es así. Ese proceso de morir depende también de muchas otras variables, incluso de la aceptación o no de la muerte. Entonces hay personas que de pelear con la muerte se demoran un poco más peleando con él. A aquel paciente que llega a la última fase que vamos a mirar, que es esa fase de tranquilidad, de aceptación de la muerte. Y entonces, en alguna forma, se va entregando. La doctora Elizabeth Kubler-Ross nos enseñó que los pacientes, por la experiencia pues de ya con tantos pacientes moribundos, seguían una serie de etapas en el proceso de morir. Esto no se puede entender así mecánicamente, entonces la semana de la primera, la segunda semana de la segunda, no, sino que en términos generales los pacientes pasan por estas fases. Una primera fase de negación y soledad. Doctor, ¿y por qué me voy a morir con este cáncer si yo fui buena persona, buen ciudadano, no le hice daño a nadie, ¿por qué me tenía que dar un cáncer? ¿O por qué Dios me mandó un cáncer? ¿No será que están equivocados? ¿No será que en patología confundieron la muestra y ese examen que dio positivo para mí es de otro paciente? O sea, negación, soledad y angustia. Esto es muy importante que ustedes lo tengan muy presente, porque ustedes en su labor de tanatólogos, el paciente puede que empiece, o sea, puede no, va a vivir este proceso y ustedes lo que tienen que ayudar es a que vivan el proceso. Pero si ustedes se meten en el proceso y se atraviesan en el proceso, pues trastornan el proceso de morir. Eh, es frecuente, por ejemplo, que los pacientes, al pasar a la tercera etapa, pacto con la muerte, empiecen a pedir cosas como esta.
doctora, eh, ayúdeme a ver si yo duro un año más, que es que el año entrante termina mi hijo su carrera. Yo quiero verlo terminar antes de morir. Ese es el famoso pacto con la muerte. O sea, yo como que pacto para que no llegue tan rápido. Pero a veces nosotros, los profesionales y personas que trabajamos, hemos trabajado, trabajamos con pacientes que van a morir, a veces, entonces, en vez de decirle, mira, estamos haciendo lo humanamente posible para que no tengas dolor, para minorar tu sufrimiento, para tratar de que este proceso de morir sea un poco más tranquilo. Pero no, te puedo prometer que vamos a alargar tu tiempo, porque eso ayuda al paciente a seguir a la siguiente etapa. Pero si yo le digo, sí, tranquila, yo voy a conseguir unos medicamentos nuevos, etcétera, y yo creo que con eso logramos que vivas ese año que estás pidiendo, que en el fondo es ese pacto para prolongar un poco más la vida, pero como eso no, realmente no se da, el paciente sufre más. El cuarto es la depresión, de repente no quiere hablar, pierde el apetito, siente como desesperanza, en el sentido bueno, yo estoy en una etapa terminal. Pero cuando supera la depresión, porque es acompañado, porque se le mantiene sin dolor, porque se le mantiene en condiciones adecuadas, ustedes un día van a encontrar que ese paciente está más tranquilo, está mejor. Popularmente, en nuestro medio por lo menos era frecuente que la gente decía, don fulano o doña fulano, o sea, el señor tal o la señora tal, se alivió para morirse. Ese aliviar para morirse en el fondo es la aceptación. Cuando yo acepto, a veces digo, quiero comerme, no sé, un chicharrón, quiero comerme algo, tengo ganas. Y dicen, vea, pero si no quería comer. Claro, venía de la depresión y en la aceptación, entonces ya como, quiere darse como un gusto, quiero tomarme, yo tenía una paciente que pedía un brandy. Al final pidió un brandy, o sea, había tomado brandy con leche para dormir durante un tiempo, un tiempo de su enfermedad. Después ya se había suspendido porque entró en este proceso y un día llamó la atención porque dijo, quiero que me compren mi brandy, yo quiero seguir tomándome el brandy que el doctor me mandó para tomar con leche. Cuando me dijo la familia, mire lo raro, no quería hablar, no quería comer, le ofrecíamos de todo y no lo aceptaba. Y hoy amaneció pidiendo el brandy para tomar. Es que ya está aceptando su muerte. O sea, ha logrado llegar a esa etapa donde uno dice, sí, ya me voy. Me quiero despedir de los seres queridos, quiero dar ciertas recomendaciones, me quiero dar X gusto, comer esta comida, la otra. A mí me preguntaron con esa paciente, doctor, ¿le damos el brandicito? Claro, por Dios, désenlo. Claro, porque está queriendo, si a ella le gustaba mucho su brandy, está queriendo tener esa última experiencia porque ya como que ha dicho, ya acepto que me voy a morir, pero a darme ese gusto de tomar mi brandy. Entonces recuerden, negación, soledad, angustia. Hay unos pacientes que se demoran más en una etapa antes de pasar a la otra, porque todo también depende del acompañamiento y por eso me parece muy importante que ustedes como tanatólogos pues aprendan muy bien esto, aprendan a identificar en qué etapa está el paciente para ver cómo le pueden ayudar. Cuando el paciente está angustiado y está diciendo, no sé por qué, para qué sirve la medicina y no son capaces de curarme. Estos médicos no saben nada, no son capaces de curarme esta enfermedad, etcétera. Es un poco una pelea con la muerte, etcétera. Cuando el profesional que acompaña entiende eso, se sienta, le da la mano, pone la mano en el hombro, le lee algo, etcétera, le ayuda a ir pasando. A cuando dice, mire, este paciente hasta agresivo está, no está diciendo que no sabemos nada.
en el fondo él no está queriendo molestar a quien lo cuida, ni a la institución, ni a los profesionales de la salud. Está viviendo su propio proceso de morir. Cuando nosotros lo conocemos, entonces nos sentamos. Y si el paciente dice, doctora, doctor, ¿cómo es que ustedes no saben tratar esta enfermedad? Pues puede responderle, mira, estamos haciendo lo que la ciencia lleva en este momento, faltan conocimientos seguramente por adquirir o algo, pero estamos buscando por lo menos que no sufras, etcétera. Le va ayudando a seguir ese camino. El objetivo final de la medicina no es evitar la muerte, es aliviar el sufrimiento humano. La muerte, como les decía, es una constante de toda la vida humana. O sea, todos sabemos que tarde que temprano la muerte nos llegará. Entonces el objetivo final no es parar esa muerte, no es combatirla per se, no es diferir en el tiempo la llegada. No. Indudablemente hay que evitar una muerte prematura. Si yo me accidento y tengo un trauma y me hacen lo necesario para ese trauma, pues no es que estén peleando con la muerte mía, están evitando una muerte que puede evitarse porque fue consecuencia de un accidente, etc. Ahora, la sociedad donde nosotros estamos viviendo, la sociedad del siglo XXI, es una sociedad secular. Secular quiere decir que aprendió a interpretar los fenómenos de la sociedad sin atribuírselos a Dios. Eso no quiere decir negar a Dios, no, sino que, por ejemplo, durante mucho tiempo, en los siglos anteriores, se pensaba que cuando había un terremoto era un castigo divino. Entonces, ¿qué hicimos? Vamos a rezarle a Dios, a ver, porque Él está molesto con nosotros. No, una sociedad secular dice, este temblor se debe a que hay un choque de unas placas bajo tierra, etcétera, etcétera. O sea, tiene una explicación en la vida de los seres humanos. Eso lo llama una sociedad secular. Entonces, si a mí me da un cáncer, yo no digo, pero Dios, ¿por qué me castigó con este cáncer? No. Bueno, o tuve un hábito inadecuado, por ejemplo, fumé y por eso me dio cáncer del pulmón. En otros casos no sé por qué me dio, pero puede ser un factor genético, etcétera. Eso es una explicación secular a diferencia de la religiosa. La sociedad moderna también es pluralista, hay muchas visiones morales en la sociedad moderna y entonces está formada, como lo dijimos en el primer día, por extraños morales, o sea, por personas que tienen visiones morales y religiosas indudablemente distintas, pero que tienen que aprender a convivir para poder vivir en paz. Entonces, eh, esa sociedad que es la de hoy, ha aceptado que la única ética, digamos, la única posibilidad válida para vivir en paz es tener una ética ciudadana, una ética no religiosa, no antirreligiosa, no religiosa. Y esa es la bioética, que es la ética de finales del siglo XX y del siglo XXI. Esa ética civil o ciudadana, bioética, nos desproporciona una estructura mínima que le da cabida a otros pensamientos, a otros extraños morales y que nos invita a acuerdos colectivos. Entonces, no le podemos oponer en nuestra sociedad hoy una ética que sea de una sola visión religiosa, porque puede que tu paciente, tu enfermo terminal, tu enfermo polisintomático y pluripatológico, etcétera, tenga otra visión moral. Recuerden la historia que les conté del Dalai Lama, de la celebración de los 80 años de Desmond Tutu, el arzobispo anglicano de Sudáfrica, amigo de Mandela por un lado, y apoyó a Mandela,
y amigo del Dalai Lama, y que se va donde vive el Dalai Lama a celebrar los 80 años y hacen un conversatorio muy bonito, sobre la compasión. Pero en ese conversatorio, y lo repito porque calza claramente con esto, el Desmond Tutu, el arzobispo anglicano, le dice: Dalai, estamos viejos, nos vamos a morir. ¿Qué va a pasar? ¿Tú qué crees? Y este hombre también muy interesante, el Dalai Lama, que es como, por así decirlo, el papa de los budistas del Tíbet, Nepal, Bután, norte de la India, norte de la China, etcétera, le dice: Tutu, cuando tú mueras, te irás a tu cielo. Cuando yo muera, me reencarnaré. Como quien dice, usted y yo somos amigos, pero tenemos visiones distintas. Mire que el Dalai Lama no le dijo: tú, cuando tú te mueras, te vas a reencarnar después, porque sabía que en la concepción religiosa de Desmond Tutu no está la reencarnación. Él es anglicano. Pero igual, si Tutu le hubiera dicho: pero es que tú te vas a ese país al cielo. No, el Dalai cree en la reencarnación. Entonces, tienen una amistad, se quieren, se respetan, pero entienden que hay esa diferencia. Ahora, el precio que tenemos que pagar por la libertad en una sociedad pluralista, o sea, por poder tomar decisiones autónomas, lo hablamos en el segundo principio de la bioética. Primero, no hacer daño; el segundo, respeto por la autonomía. Es aceptar que hay diversidad de opciones y que algunas opciones de esas son a veces desconcertantes, a veces son, o sea, desconcertantes para nosotros, pero para el otro no, el que está optando por esa opción. Es el caso, por ejemplo, de la eutanasia, que vamos a tocar un poco más adelante. Recordar esto, entonces, finalmente ético, en la visión de la bioética, de la ética de la vida, es lo que beneficia al ser humano, a la especie humana. Y esa es la última referencia para valorar si algo es ético, es decir, correcto, adecuado, que busca el bien del ser humano. Recuerden los principios éticos básicos: el respeto por la autonomía, el no hacer daño, no maleficencia, hacer el bien tratando a los demás como quisiéramos ser tratados, y la justicia. Habíamos agregado, cuando vimos, pero no lo quise poner aquí, el principio de precaución, que tiene que ver mucho con otro tipo de intervenciones, no propiamente sobre la muerte, sino otro tipo de intervenciones en seres humanos, intervenciones en genética, etc. Y el principio de precaución, pues digamos que son con los deberes prima facie, los deberes de primera línea. Y entonces ahí sí nos vamos a meter con uno de nuestros temas relacionados con la muerte, que es la eutanasia. Pero antes quisiera recomendarles este libro. El libro se llama Cuidar siempre es posible. Cuidar siempre es posible. Es de un médico español que se llama Julio Gómez. Y entonces dice en la primera página aquí abajo: hay enfermos incurables, pero ninguno incuidable. Imagínense eso. Hay enfermos incurables, pero no incuidables. Por eso les comentaba a ustedes cuando el estudiante de medicina me dice: profe, estábamos pasando ronda, llegamos a una habitación y íbamos a entrar y el doctor dijo: no, no entremos, que ya no vale la pena, no hay nada que hacer. Y usted nos ha dicho que si hay pacientes, sí, entrar, saludar, conversar un ratico,
dar una buena idea, sí, acompañar en silencio. Hay mucho que hacer. Este libro pues es muy bonito, porque a este doctor Julio Gómez se le murió una hija. Entonces dice, yo aprendí no solo lo que es ser padre, sino aprendí lo que significa perder a una hija. Aprendí entonces qué es estar enfermo y por eso me he dedicado con los cuidadores a aprender cómo atravesar esta etapa de la vida con serenidad, esperanza, agradecimiento, de modo que sea lo menos dolorosa y la muerte más digna posible. Me gustó el libro, lo conseguí, me parece que tiene cosas interesantes. Cuenta él su experiencia con su hija y cómo luego va a contarle al hijo menor, la hija, no recuerdo cómo se llama, le va y le dice a mi hijo menor, mira, murió tu hermana, fulanita. Y él estaba como impávido. Entonces el hijo le dijo, como tú eres doctor, no puedes llorar. Y que de pronto él sintió que era un llamado a decir, papá, tú también eres humano, como los demás, o los médicos no son humanos. Digo, bonito y se lo recomiendo. Entonces, algunas definiciones. Primero la etimología, recuerde que lo miramos con la ética, etcétera, la etimología. Eutanasia viene de dos palabras griegas, eu y tánatos. Eu bien, tánatos muerte. Una buena muerte, una muerte apacible, una muerte tranquila. Eso significa eutanasia. Pero cuando hoy hablamos de eutanasia, ese es el significado de eutanasia desde la etimología. Pero cuando hablamos de eutanasia, hacemos referencia al acto de poner fin a la vida de una persona enferma por piedad, y agrego algo que más adelante le voy a decir, pero que no se me olvide, a solicitud libre e informada de ella. Entonces, hay una eutanasia cuando le pongo fin a la vida de una persona porque esa persona, en pleno uso de sus cualidades, de sus capacidades mentales, me pide que la deje morir, que le ayude a morir. Entonces, esa es la eutanasia. El profesional de la salud es el que hace la eutanasia. Pone el medicamento, que llames el potasio, el tranquilizante, etcétera, para que la vida de la persona se vaya, digamos, yendo. También podemos definir eutanasia como una acción médica por medio de la cual se pone intencionalmente fin a la vida de una persona enferma. Pero, vuelvo y repito, a solicitud de esta. ¿Por qué repito esto? Porque hubo una experiencia en el mundo muy triste, que fue la de las enfermeras de Viena, que las llamaron los ángeles de la muerte. En Viena había digamos, un lugar de tercera edad, donde las personas muy enfermas iban a pasar sus últimos días, un lugar, digamos, para morir. Y entonces las enfermeras creyeron, digo yo, pues, no creo que lo han hecho de mala intención, creyeron que ellas eran las que debían definir cuándo debían morir esas personas. Entonces se reunían un día a la semana y iban revisando cada paciente. Entonces llegaban y decían, no, este ya está muy mal. Entonces a él, pongámosle hoy la dosis de potasio. Era eso, deja de ser eutanasia porque no fue a solicitud del paciente. No fue el paciente que dijo, ya esta vida, ya, es suficiente, ya no quiero vivir más, etc.
No. Fueron ellas las que juzgaron la calidad de vida. Y los únicos que pueden juzgar la calidad de vida somos, ¿no? De nuestra vida, somos nosotros mismos. Hay algo que se llamaba antes eutanasia pasiva. Hoy ese nombre ha ido desapareciendo y se refiere a lo que se llama la suspensión de un tratamiento fútil, o sea, innecesario. Es permitir la muerte de un paciente por omisión o por descontinuar una medida terapéutica que podría prolongar la vida, pero que ni evita la muerte ni recupera la calidad de vida. Eso entonces ya no se considera suspensión del tratamiento fútil. No le pongamos a este paciente este medicamento ya más. No le va a prolongar la vida, le va a prolongar la muerte. La muerte. ¿Por qué? Porque no va a lograr que después de una intervención empiece nuevamente. Distinto cuando lo ponemos porque decimos, no, es que como ponemos un antibiótico en algunos casos, una le ponemos un antibiótico y él empiece a mejorar, por ejemplo, su infección pulmonar, lo vamos a tener mejor, lo vamos a poder sacar de la unidad de cuidado intensivo, etc. Esa suspensión del tratamiento no implica abandonar el apoyo al paciente, ni implica abandonar los cuidados de enfermería, ni las medidas del tanatólogo, ni las del cuidador. No, lo que estamos quitando es una medida de intervención que ya no sirve. Eh, Víctor, adelante. Buenas noches, gracias Buenas noches. por el espacio. Me quedó la duda. Yo soy médico, ¿verdad? Entonces, ahorita este era como que el tema de los temas más esperados en todo el Ujú, curso. Entonces, ahorita me perdí un poquito. O sea, nosotros manejamos en intensivo lo que usted menciona, ¿verdad? El tratamiento fue sí. sobre tratamiento cuando el médico eh, se, a- aferra al paciente y no lo suelta, ¿verdad? Ujú, Y está ahí. Entonces, es tu tratamiento y es más, una experiencia que vivimos nosotros aquí en Guatemala, creo que nos obligó mucho a ujú, meternos a este curso, porque pasaba una experiencia, como usted bien mencionaba, ¿verdad? Esa solicitud de la persona, no sé si hay también lo de la familia o lo va a mencionar ahorita, pero cuando aquí se sí. estaba tomando una conducta donde ah, aquí en Guatemala no es legal, ¿verdad? No es legal la eutanasia, entonces Ajá. es bien difícil manejar los pacientes cuando realmente ya no estamos ofreciéndole nada a su vida, ¿verdad? O sea, es bien difícil manejarlos. A veces se prolongan un montón los pacientes. Hemos tenido experiencias feas hasta con colegas médicos que nosotros pensamos que podríamos manejar el nivel de muerte igual, ¿verdad? Pero no es igual. Los que hacemos intensivos sabemos que los demás colegas no ven la muerte igual que nosotros, ¿verdad? Es totalmente diferente el concepto, Ujú, cómo lo manejamos. Entonces, esta parte que usted menciona, el tratamiento, que nosotros, el suspender los medicamentos cuando ya no le ofrecemos nada en su país, sí tiene ese soporte, ese confort legal y, sí, en y Colombia está aprobada, hay aprobación de la eutanasia y del suicidio asistido, están aprobados, con unas condiciones indudablemente. O sea, a solicitud del paciente, esa solicitud del paciente es evaluada por un psiquiatra para ver si el paciente realmente está consciente de que está pidiendo y por qué lo está haciendo y que no es por el abandono porque lo están abandonando, etcétera. Luego se lleva a un comité y el comité de ética discute y la aprueba y la ejecuta el médico al cual le solicitó el paciente la eutanasia
o el suicidio asistido, que es ayudarle para que él mismo ponga fin a su vida, por ejemplo, tomándose X medicamento, X dosis, etcétera. Hoy, aquí en Colombia, por ejemplo, igual entonces, la suspensión del tratamiento fútil no se considera una eutanasia, no, se considera algo que es una decisión médica, como cuando la enfermera te dice en un paciente que está muy grave, doctor, si hace paro, lo resucitamos y usted ya, por ejemplo, le ha tocado que le hizo una maniobra de resucitación y el paciente volvió otra vez, entonces si la enfermera pregunta, ¿y si vuelve a hacer paro, lo volvemos a... Y usted puede decir, no, lo dejamos tranquilo. ¿Por qué? Porque es que esa medida no tiene sentido porque simplemente va a prolongar un poco de tiempo la vida. Entonces, y no hay problema, legalmente no hay ningún problema. Vamos a tocar más adelante lo que usted tocó, doctor Víctor, el tema de lo contrario, que es ese encarnizamiento terapéutico, que llama distanasia, trastorno, tanatos, muerte, esa muerte dolorosa, muerte evitada como a toda costa, pero sin un sentido de calidad de vida. Sofía iba a decir algo, por favor. Sí, buenas noches. Buenas Sí, yo noches. también trabajo con el doctor Buenafé y tenemos ese problema que no es legal la eutanasia. Entonces, realmente a veces lo que nosotros colocamos en las papeletas es limitar esfuerzo terapéutico. Más, Excelente. Ujú. sin embargo, no podemos pues, apresurarlo de ninguna forma y a veces nos da un poco de miedo, como no tenemos el apoyo legal en nuestro país, sí nos da un Ujú. poco de miedo. Entonces, generalmente, aunque nosotros no demos maniobras de resucitación, generalmente sí lo escribimos en las papeletas, a menos que tengamos el acompañamiento de cuidados paliativos, ¿verdad? Pero cuesta Ujú. mucho realmente conseguir ese acompañamiento porque solo hay una médica paliativa, creo que en todo el hospital, y no siempre las familias aquí en Guatemala no sé, no tenemos esa cultura, como usted dice, de ver Ujú. lo que justo mencionaba de los occidentales, ¿verdad? Entonces, Sí, a veces las personas no lo entienden, creen que lo que queremos es, no sé, que apresurar la muerte y quitar órganos o robárnoslos, es bien raro. Pero lo que hacemos es eso, limitar esfuerzo terapéutico y tratar en la medida de lo posible, pues no encarnizar ahí, como usted dice, pero a veces sí nos quedamos como, nos falta ese apoyo legal, ese apoyo hospitalario claro. Sí. para poder hacerlo. Hace falta el apoyo legal. En Colombia, por ejemplo, antes de la norma que aprobó la eutanasia en primer lugar, después amplió al suicidio asistido. Por ejemplo, la sedación paliativa era riesgosa, porque la familia podía decir, no, es que el doctor lo que hizo fue que lo fue durmiendo para que se muriera, ¿cierto? Hoy ya es legal la sedación paliativa. Ahora vamos a plantear luego que esto a qué ha llevado y que sería muy importante a que, por ejemplo, hay una campaña en este momento en Colombia para que en todos los hospitales estemos preguntando por el documento de voluntad anticipada. Pero no solo preguntando, diciendo, ¿usted tiene algún documento donde nos diga qué quiere cuando el paciente está enfermo, pero pues en todo el goce de sus facultades mentales, sino promoviendo y ayudando a que se hagan DBA, documentos de voluntades anticipadas? Porque si ya en el documento de voluntad anticipada dice yo quiero esto, se considera que es un ejercicio de la autonomía y incluso hay el médico, enfermería y todos están obligados a seguir eso, ¿cierto? Eso ayuda mucho. Lo que pasa es que todavía culturalmente no. Como no tenemos miedo a la muerte, como que nos parece que si cuando estamos bien nos ponemos a pensar la muerte, escribir un documento de cómo la quisiéramos,
como que, no sé, nos da miedo, temor, pero porque estamos hablando de la muerte. Ese no es un tema para hablarlo. Bueno, el día que estemos enfermos se habla, ¿no? Uno tiene que hablar de su muerte desde antes, ¿cierto? Desde antes. Eh, entonces, bueno, cuando la normatividad permite esto, el médico, enfermería y los que trabajan con pacientes moribundos, etcétera, están tranquilos, porque pues es más difícil, y así lo debo entender yo, cuando no hay una ley que lo permita, porque entonces, en caso de alguien reclamar, pues no sabemos cómo un juez va a tomar, qué decisión va a poder tomar un juez, cómo lo va a entender un juez. Lo que sí es bien importante es estar explicando. Aquí, por ejemplo, es obligación que la decisión es del paciente, pero se le explica a la familia que se le van a mantener los cuidados de enfermería, que se le va a mantener todo lo que él requiera para no tener dolor, o por lo menos para minorar el dolor, que se le va a acompañar en el sufrimiento con personal de salud mental, con psicología, con tanatología, etcétera, que no es que no es que ya entonces no le vamos a hacer nada y lo vamos a dejar hasta que, es cierto, no, que va a haber el proceso que le está pidiendo, se va a estudiar y luego, y hemos vivido, mire, en Colombia inicialmente solo se podía aplicar la eutanasia en pacientes que tuvieran una enfermedad grave con una esperanza de vida inferior a 6 meses. Había que calcular. Sabemos que eso es bastante difícil, pues uno no puede decir, este va a vivir 5 meses, va a vivir 7, pero que se esperara que en menos de un semestre el paciente muriera. Entonces, pacientes crónicos sin inminencia de muerte no se podía aplicar la eutanasia. Ya en una segunda norma, ya se habló también de que un paciente por ejemplo, con una ELA, una enfermedad, una esclerosis lateral amiotrófica y con otra serie de problemas de ese estilo, aunque no esté cercana a su muerte, puede pedir que le hagan la eutanasia, ¿cierto? Entonces vuelvo y me devuelvo un poquito. Entonces hay que diferenciar entre propiamente eutanasia, que es poner fin a la vida del paciente. ¿Para qué? Para evitarle dolor, sufrimiento, pero a solicitud del paciente. Pero hay casos donde el paciente no lo pide. Pero el profesional de la salud ve que el tratamiento que está haciendo no tiene ya sentido, ya no tiene sentido. Le ha puesto un antibiótico y su neumonía sigue igual. Entonces, en vez de decir, vamos a ponerle otro distinto, pues decimos, ya no le pongamos más antibiótico, pongámosle oxígeno, etcétera, para que no simplemente estemos prolongando una vida que es prolongar un proceso de morir, donde ya no tenemos esperanza. Cuando le ponemos el antibiótico para la neumonía es porque estamos esperando que se va a curar la neumonía y que luego él va entonces a recuperar una vida razonablemente de calidad. Pero bueno, vemos que no, no. Ahora bien, pues nos pasa esta otra. Hay dos casos que hay que analizar, que son el de los ancianos y el de los niños. ¿Por qué? Primero porque en la sociedad nuestra occidental, en eso la sociedad oriental y occidental somos muy distintos. Ya les decía, los orientales no les tienen miedo a la muerte, pues en general todos los que son más de corrientes budistas u otras religiones similares, porque piensan que se van a reencarnar. Entonces, si ustedes van alguna vez a Benares, en la India, al lado del Ganges, pues a mí me impresionó, a ellos no. Pacientes enfermos, muy enfermos, se hacen llevar para sentarse al lado del río a esperar la muerte, porque quieren porque
en la tradición de ellos, cuando uno muere, el proceso de volver a reencarnarse, volver a aparecer, depende de qué tan rápido lleguen las cenizas al río Ganges. Entonces es impresionante ver la gente sentada allí, a veces con alguien que lo acompaña, tanto que muera para que luego lo cremen, para que esas cenizas vayan al Ganges y no se demore ese proceso bueno, otra vez reencarnarse, ¿cierto? Porque no le tienen miedo a la muerte. El dolor en la muerte, por así decirlo, no, o sea, no el dolor físico, sino la angustia de algunas personas para morir es porque han tenido lo que llamaríamos de pronto una mala vida. Entonces saben que al reencarnarse pueden retroceder en el proceso evolutivo. Entonces, por favor, le ponemos cerramos el micrófono. Yo creo, Gloria, eso, gracias. Pero, ¿a qué quiero llamar la atención? Que ser anciano no es ser incompetente. Yo puedo tener 80, 85, 90, 95 y ser perfectamente competente. Es decir, ser capaz de evaluar mi situación, de recibir información y de tomar decisiones. Pero también hay casos donde al evaluarlo se encuentra que el paciente ya no es competente, ya no es capaz de procesar la información que yo le voy a dar sobre su estado de salud y por ende ya no es capaz de tomar una decisión como, por ejemplo, solita la tana, ya no es capaz. Entonces, lo que sigue ahí en el manejo de esos pacientes debe ser algo que entre el médico y la familia lleguen a un acuerdo de cómo seguir el manejo del paciente, lo cual no implica practicarle la eutanasia, implica suspender tratamientos, etcétera, o sea, todo tratamiento fútil para lograr que esa muerte se dé en el momento que se daría sin esas intervenciones. Y entonces, por ejemplo, una decisión con la familia que se habla es si le ponemos una sedación paliativa. Aquí en este libro aparece una declaración de el Consejo de Médicos de la Asociación Médica Mundial, donde habla de la sedación en la agonía y plantea que es una opción perfectamente viable dentro de la ética el ir subiendo la dosis de un sedante para quitar el dolor y tranquilizar, aunque eso implique realmente la disminución del tiempo de vida, ¿cierto? Pero si eso no lo ha aceptado el paciente porque se le planteó cuando lo podía aceptar y no manifestó tampoco que no lo quería, esa es una decisión también autónoma. Yo quiero que no me hagan una sedación paliativa, por ejemplo. Si no ha manifestado eso, el médico le puede, y la enfermera y el tanatólogo pueden plantearle a la familia la posibilidad de la sedación paliativa, explicándole que el fin de la sedación paliativa no es producir la muerte. Y aquí lo trae muy claro la declaración de la Asociación Médica Mundial, sino mantener al paciente tranquilo disminuyendo su dolor y su sufrimiento. Sofía. Sí, Sofía, sí, adelante. duda ahorita con la sedación paliativa. La sedación paliativa podría considerarse como eutanasia. Es que hago la pregunta porque sí he tenido pacientes que he tenido el acompañamiento de paliativos. Un ejemplo, el más reciente, una señora le hicieron un procedimiento quirúrgico por una hemorragia cerebral, salió bajo ventilación mecánica con sedación, con mía y fentanil. Y pues al final el pronóstico era muy malo, se habló con paliativos, paliativos habló con la familia y se decidió tomar el camino de cuidados paliativos.
Pero como aquí no es legal la eutanasia, lo que sí hicimos fue darle sedación paliativa. Entonces le fuimos aumentando a la sedanalgesia, e incluso le agregamos propofol y se evitó, pues, se limitó el esfuerzo terapéutico. Ahora ya se bajaron parámetros ventilatorios, etcétera, y se esperó, ¿verdad?, que la paciente falleciera. Tardó como 5 días en fallecer, pero sí se le dio sedación paliativa porque sí se usaron dosis, pues, bastante elevadas de MIA, Fenta y Propofol. Entonces mi Ujú. pregunta es, ¿podría considerarse la sedación paliativa como un método de eutanasia o no? Hoy no se acepta, Ok, porque, a ver, en la eutanasia yo busco la muerte del paciente. ok, sería como Pues exponer. Ok, porque el paciente me lo ha pedido, pues, y porque así yo. En la sedación paliativa yo busco mantener al paciente con el menor dolor posible y tranquilo para permitir que la muerte se dé en el momento que sea. Entonces, por ya, ejemplo, en una eutanasia no se demora mucho tiempo, ¿cierto? O sea, tú pones las dosis, las vas subiendo y muere, porque busco la muerte. Tú misma has dicho, a veces con la sedación paliativa pasan días y el paciente pues se va subiendo la dosis, pero el paciente continúa vivo, porque no es el interés la muerte. Entonces, sino evitar todo tipo de sufrimiento, mantener al paciente tranquilo para que él pueda, digamos, morir. de Pero acuerdo. la muerte se da en el momento. Indudablemente que eso, algunos lo plantean, pues sí, va a disminuir el número de días, digamos, de vida, pero no es eutanasia porque no se busca la muerte. No es producir la muerte a un paciente terminal o a un paciente con una enfermedad crónica debilitante que afecta la calidad de vida, la salud del paciente. No, en este caso no. En este es tomar una medida que va a permitir al paciente estar tranquilo, aunque sabemos que el efecto, digamos, secundario en alguna forma sea acercar la muerte. Pero hay que decirlo claramente porque donde no está aprobada la eutanasia, pudiera interpretarse como una eutanasia, entonces viene un problema legal pues, para el personal de salud. Y a la familia hay que decirle esto, doctor, entonces usted le va a aplicar la eutanasia. No, estoy proponiendo que vamos a quitar unas medidas, a reducir unas que ya no se justifican y a ponerle una para que él esté bien tranquilo y muera tranquilo. Pero ¿en qué momento muera? No estamos diciendo porque muera en 1 hora, en 2 horas, no, sino en el momento vamos manejando la sedación y en algún momento pues el paciente tranquilamente dejará, digamos, de respirar. Con el anciano, por eso se está insistiendo tanto en este momento en Colombia, me imagino que en otros países ustedes tendrán también, en las de documentos de voluntad anticipadas para que después no se dé la discusión con el anciano de si es competente o no es. Por ser anciano no es incompetente per se, pero claro, puede que al hacer la evaluación psiquiátrica diga si hay una incompetencia, ha perdido su autonomía, entonces vamos a hablar con quién está a cargo de él, si vamos en un proceso de intervención para reducir aquellas medidas que ya no tienen sentido, que ya no van a lograr una mejor calidad de vida, no van a lograr detener un proceso, simplemente alargarlo en el tiempo. El otro caso es también el de los niños. Los niños, ahora, los niños en principio no son competentes, no han logrado llegar a la competencia, pero ya no está asociada la autonomía, posibilidad de ejercer ellos sus decisiones, no está asociada con la mayoría de edad. Cada vez ha venido bajando. En Europa en este momento se considera que un niño, en principio, de 13, 14 años puede tomar decisiones. No todas las decisiones, pero puede tomar decisiones con relación a su vida. Eh, pero igual, una persona podría, y por eso siempre en los sistemas donde se ha probado eutanasia también en niños, eh,
se evalúa por psiquiatría si el niño es competente o no es competente. Si es competente, él es el que pudiera pedir la eutanasia. Y hay una cosa que se está insistiendo mucho, hay que tener cuidado de inducir la eutanasia, inducir la solicitud de eutanasia. O sea, no es un servicio como el que yo llego a la habitación del paciente y le digo, después de hablar, le digo, si quiere, aquí tenemos el servicio de eutanasia, etcétera. No, no se, es parte de la oferta en términos de aquello que le sugerimos al paciente. Esa es una decisión que deben hacer de la autonomía, del conocimiento de un paciente competente o de un niño competente, que la puede pedir, ¿cierto? Los niños no competentes, no autónomos, entonces es también una conversación fluida, etcétera, con los padres, eh, por parte de medicina, enfermería, todo el grupo, para ver qué se hace para no alargar una vida que ya no va a ser posible recuperar en su nivel de calidad, ¿cierto? Eh, porque a veces ustedes van a encontrar dos problemas en esto. Los padres de familia que quieren que el hijo muera. Hay casos en la literatura, por ejemplo, de padres de niños con síndrome de Down que ya están cansados porque la situación del niño, etcétera. Entonces, quieren presionar al equipo médico y de enfermería y otros miembros del equipo para que tomen ciertas decisiones con el niño, ¿no? Que no son razonables porque no son las que en ese momento se están pensando que se deben hacer. O al contrario, mantener al niño, así sea en un encarnizamiento terapéutico, porque doctor, no queremos que se muera. Así se quede inconsciente digamos con una intubación, dejémoslo así. Y entonces cualquier propuesta de que ya no se justifica mantener esa intubación, no se justifica mantener este otro, pues se puede volver empleo. Entonces, en los niños hay que manejar eso con un gran cuidado. Y en algunos la legislación permite que se consulte a un comité ético qué hacer con un niño, caso de un niño, y a un defensor de menores, una figura que ya tienen muchos países que se llama y él viene y evalúa al niño y evalúa las propuestas que tiene el equipo de salud y las acepta o no. Y él, digamos, en alguna forma toma una decisión por el niño. Son los casos más complejos los de los niños. Me parece que incluso más complejos que los mismos ancianos. Pero ¿cierto? Hay países que han aprobado la eutanasia en adultos, no en niños. Pero hay países que ya la han aprobado en niños competentes. Eso sí, niños competentes, ¿cierto? Eh, Hay mucha confusión a veces entre eutanasia y su presión del tratamiento fútil. Entonces le van a hacer la eutanasia. Hay que ser claro, no vamos a hacer la eutanasia. Nosotros no vamos a producir la muerte, producirla positivamente. Vamos a quitar unas medidas que no están contribuyendo al bienestar, que no están permitiendo que el paciente pueda tener la posibilidad de recuperar una vida de calidad, etcétera, la estamos retirando. Y ya será su proceso mismo de morir de fin. Otra definición que hay que tener muy clara es el suicidio asistido. Es la ayuda al paciente que solicita a poner fin a su vida. ¿Pero quién pone fin a su vida? Él, el paciente. No sé si ustedes se vieron la película Mar Adentro, el caso de Ramón Sampedro, un, eh, un pintor de brocha gorda que un día se clava en algún lado, en una playa, pues en el mar, se golpea y queda cuadripléjico.
y se pasa 20 y pico de años, bueno, queda nada más moviendo la cabeza, aprende a escribir le ponen un pincel aquí y escribe en el computador, en un ordenador, pues que le permite escribir allí y no más. Y se pasa 27 años pidiendo en España que lo dejen morir, pero que no es simplemente que lo dejen y muera, porque no muere, sino que le dejen poner fin a su vida. En España apenas está siendo aprobado la eutanasia. Y digo apenas porque ha sido un debate muy difícil, muy complejo. El suicidio asistido todavía no está aprobado. Está aprobada la eutanasia como decir. Que la diferencia, recuerden, en el suicidio asistido, el profesional es el que pone fin a la vida del paciente atendiendo a su solicitud informada. En el suicidio asistido le ayudo al paciente a que él ponga. Y fue lo que pasó finalmente con Ramón Sampedro. Como los jueces decían no se puede, no se puede, él, pues lo que se ha sabido más o menos, porque no quedó muy detallado después de la muerte por los problemas legales, es que él convenció a una amiga que le trajera una sustancia iba a producir un paro cardíaco y que él en el momento en que ya pudiera, se la tomaba, pero nadie ni se la inyectaba, ni se la daba de tomar, sino que se la ponían y él decidía en qué momento. Ese caso de Ramón San Pedro es muy interesante porque, bueno, él alcanzó a escribir muchas cartas en ese proceso que vivió tantos años, ¿cierto? Y hay un libro que se llama Cartas desde el infierno. Es de Ramón San Pedro. Él escribió. Entonces, él cuenta muchas cosas allí. Cuenta que un día, eh, bueno, primero dice, es que todo el mundo llega a mí a hacerme la visita, me da la palmadita en el hombro, ánimo para adelante, Ramón, etc. Y ese que me da la palmadita se va para el mar, pues para la playa, se va para el concierto, se va a reunir con los amigos y yo sigo aquí en esta cama. Yo soy, decía Ramón San Pedro, un cerebro atrapado en un cuerpo, a quien no han dejado liberar de ese peso que ya es su cuerpo. Entonces un día le llevaron a un sacerdote hemipléjico que maneja una sillita de ruedas, pues con motorcito, etcétera. Entonces, para que le muestre que es que uno puede vivir y que puede ser feliz, aun con esas limitaciones. Entonces el sacerdote va y le dice, mira Ramón, tuve un accidente, no puedo caminar, pero en este aparatico yo me puedo mover, pude seguir mis cosas. Eh, es que Ramón, no olvide, la vida es un derecho. Y este hombre sencillo, porque era un pintor, un trabajador, digamos, de pintar casas y cosas de esas, le dice, sí, padre, la vida es un derecho, pero no una obligación. Nadie tiene derecho a obligarme a vivir en estas condiciones. Lo que yo tengo derecho es a que no me quiten la vida sin que yo lo solicite, pero el resto no. Mire qué tan interesante. Y por eso él siempre pidió el suicidio asistido. O sea, que lo dejaran, que le pusieran las cosas, pues de que él la pudiera manejar para él poner en el momento que él decidiera fin a su vida. Nunca le aceptaron, porque la legislación española no lo permitía. Y el otro concepto que hoy se le está dando mucha relevancia, incluso en este libro lo plantea este médico español, es el de la distanasia. Recuerde, trastorno, tánatos, muerte. Es un trastorno de la muerte. Es un encarnizamiento, es una prolongación del periodo de morir con múltiples intervenciones. Entonces tú encuentras a un paciente con una venoclisis en una extremidad superior, con otra en otro lado, con una sonda que va al estómago o
o metido de otra forma, con una intubación, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿qué se está esperando? No, pues él no tiene posibilidades ya de volver a recuperar su calidad de vida, pero así evitamos que se muera. Así ven ustedes muchas personas en hospitales. Hay estudios ya que muestran que produce más molestia al paciente la distanasia que los otros, que las otras opciones que él sabe que existen en la sociedad. O sea, que la distancia lo que prolonga es el sufrimiento de una vida en condiciones muy difíciles. Ahora, siguiendo un poquito lo que decía el señor Ramón San Pedro en su libro, pues después fue que recogieron todas sus cartas y las publicaron, ¿cierto? Es que la vida es un bien, pero no un bien absoluto. No estamos dispuestos a sacrificar todo por no morirnos. Y de hecho, en nuestras sociedades no siempre la vida es el primer valor. Hay personas que han dado la vida por la religión, por ejemplo. Otros las han dado por la patria y no los cuestionamos. Y lo que hicieron fue que pusieron la patria por encima de su vida o la religión por encima de su vida, etcétera, ¿cierto? Todos amamos y luchamos por todos los medios para preservar la vida, claro, pero siempre que su calidad tenga un nivel mínimo aceptable. ¿Y quién define la calidad? Uno mismo. Por eso no tenemos derecho a decirle al paciente, pero usted que se queja, usted vea que puede estar comiendo, se puede estar moviendo, etcétera, etcétera, como quien dice, usted tiene una vida de calidad. El único juez de la calidad de vida es el paciente. Y tiene unos estándares que son intuitivos, cuando se cae por debajo y se han recorrido una serie de opciones que le han ofrecido este medicamento, este otro, este procedimiento quirúrgico, esta otra cosa, y no se han tenido resultados satisfactorios, la vida deja de ser un bien, la vida deja de ser un bien. Y no tenemos derecho, dice la bioética, a pedirle a ningún ser humano que acepte una vida que solo significa respirar, o que el principal matiz es el sufrimiento. Hace un tiempo con unas religiosas conversábamos del tema, porque ellas me decían, es que aquí no aceptamos la sedación paliativa, no la aceptamos, y, y entonces yo les decía, mire, pero es que hay veces que el dolor es muy fuerte. Ah, no, es mejor que el paciente aprenda a controlar su dolor y a ofrecerlo a Dios, a que se nos pase la dosis y de pronto termine muriendo por un incremento de la sedación y de la analgesia. No, yo creo que no es correcto eso. Yo no tengo derecho a decirle, señor, usted tiene que aguantar algo de dolor. Es que si nosotros le ponemos un analgésico más potente o una dosis más alta, usted de pronto hace un paro respiratorio o algo. No. Tenemos obligación de explicarle que si le vamos a ir subiendo la dosis, pudiera pasar eso y la consecuencia pudiera ser la muerte, que él la sepa, pero no más. Esta es la frase de Ramón San Pedro. La vida es un derecho, no una obligación. Mire qué interesante. Por eso tampoco tenía sentido lo de las enfermeras de Viena, cuando decían, ese viejito ya es que la calidad de vida es muy malita. No, no había esos pacientes de ese centro de bienestar, decían, no estaban pidiendo la muerte, no se estaban quejando de sus condiciones de vida, solo estaban allí
para que los ayudaran a vivir ese final de vida, incluso porque algunos de ellos ni siquiera tenían enfermedades terminales, simplemente estaban envejecidos, eran solos, no tenían quien los cuidara, iban a que los cuidara. Entonces, en una sociedad de extraños morales, como es la sociedad contemporánea, de muchas visiones, en virtud de dos principios de la ética, respeto por la autonomía y beneficencia, solo en concepto pues, de la vida contemporánea, se podía prohibir la eutanasia no voluntaria. La palabra involuntaria la puse y ya me devuelvo un poco atrás diciendo más bien no voluntaria. O sea, la eutanasia practicada sin solicitud, eso sí debería producirse. Y en algunos casos se ha planteado, como fue el caso mismo de Austria, que la eutanasia sin solicitud del paciente es un asesinato. Pero la eutanasia, por eso hay que separar. En virtud del principio de autonomía, y aquí vamos a mirar, ya le voy a dar, doctor Víctor, la palabra. En virtud del principio de autonomía, un paciente competente tiene derecho a pedir que le poner fin a su vida y a solicitar que se le ayude. O sea, o a que le pongan fin a su vida, incluso programan. En el caso colombiano, la legislación colombiana dice que se tiene que hablar con el paciente y se acuerde una fecha para eso. Y él es el que pone la fecha. Después de que ha pasado pues, todo el proceso de estudio de la solicitud, de verificación de la competencia, etcétera, etcétera. Pero el paciente también puede pedir, no, yo tengo esto claro, pero yo quiero ver cuál es el momento, póngame aquí el vaso con esta sustancia y en el momento en que yo lo decida o que esté listo, yo me tomo eso y muero, ¿sí? Pero mire la otra y ya con eso le doy al doctor la palabra. Eh, Cuando no puede hacer, pero bueno, y a solicitar que ayude cuando no puede hacerlo por sí mismo, pero no puede obligar a nadie a ayudarlo, ni pedir que se haga en instituciones que se oponen a su realización desde una manera particular. ¿Qué quiere decir eso? Que yo como paciente tengo derecho a decidir cuándo quiero morir. Tengo derecho a pedir la eutanasia, la gente que la legislación no tiene que aprobar, porque no, estamos en un choque que es muy complejo. Pero no tengo derecho a decir, doctor, usted me tiene que hacer la eutanasia. Cuando yo como doctor digo, tengo una objeción de conciencia. No la puedo hacer en mi forma de ver la vida, en mi forma de entender mis obligaciones como médico, como enfermero, etcétera. Yo no puedo hacerlo. Yo digo, pero es que usted tiene que hacerlo, pues está al servicio mío. No, hasta allá no llega. La ética dice, ahí llega el límite entre el respeto a la creencia del otro. Igual también pueden, que me toque decirlo, y lo hemos discutido aquí con alguna, aquí hay una discusión en Colombia, seguida les cuento, entonces la persona dice, por favor, quiero la eutanasia, y el estudiante dice, esta es una clínica católica, no la podemos hacer, no, que ustedes tienen que hacerlo, no. Desde mi perspectiva de autonomía personal, yo no puedo violentar la toma de decisiones de otro, en este caso ese médico de esa institución, que tiene otra visión moral distinta. Por favor, doctor, adelante, que no le di la palabra en su momento, pero quería terminar esa idea. No, no tenga pena. Muchas gracias. La verdad es que nos está dando mucha, mucho apoyo el charla, su conocimiento. Muchas gracias. Lo que usted acaba de mencionar es lo que vivimos hace unos meses aquí en Guatemala. Nosotros trabajamos, aquí habemos como 4 o 5 que estamos en una misma institución. Y yo creo que ese tema nos motivó mucho a querer aprender más sobre todo esto. Pasaba que le voy a plantear la situación. Se tomó que hubo un problema porque se tomó una conducta donde a un paciente ya no había que ofrecerle nada, ¿verdad? Pero se basaban en que una
colega de cuidados paliativos estaba implementando. Esa fue la base que nos dieron, que en las instituciones privadas ella estaba manejando a los pacientes con una forma escrita firmada por los familiares y que eso se estaba tomando como aceptable en estos hospitales grandes privados de Guatemala que son pues de renombre en Guatemala, ¿verdad? Ujú. Entonces, esa conducta la estaban trayendo a nuestro hospital. Eh, Obviamente somos un país pues estamos años luz en estos temas, en muchas cosas, ¿verdad? Pero escuchándolo a usted nos damos cuenta que todavía estamos años luz en todo este aspecto. Entonces surgió ese problema, ¿verdad? Porque los médicos de turno decidieron continuar con los vasopresores y que este paciente pues prolongara, porque primero hubo mala información, no se transmitió la información bien. Después, cuando fue la discusión, yo fui uno de los que, pues, obviamente comentaba eso. Digo, mira, es que no puedes obligar a un médico a que se cumpla eso, porque pues, aquí no hay una base legal. Digo. Entonces, que tú vengas y me digas que lo están haciendo en un hospital y que nosotros lo tengamos que aceptar, eso no es así. Entonces empezó el debate, ¿verdad? De internamente en nuestra institución, de que eso no lo podíamos hacer y que era parte de la ética, lo que usted acaba de mencionar ahorita, que no me pueden obligar a hacer algo que yo, pero es que no va a haber problema, es que eso no hay, yo digo, ustedes me dicen que el papá, la mamá firmó, pero atrás hay un montón, y hay mucha familia y no sé qué. Han habido muchos problemas por no tener una base legal en nuestro país, en nuestro hospital. Han habido muchos problemas, muchos ejemplos para contarle. Ujú. Entonces, lo que usted menciona nos da pues, mucho soporte en la que nosotros podemos defender de que pues éticamente no podemos proceder a algo que no está normado en nuestro país, lamentablemente. Claro. Es lamentable porque eso nos ayudaría a tener un poquito más de, no más, a poder tomar decisiones mucho más fáciles, con todas las autorizaciones permitidas por los pacientes. Incluso aquí, si tenemos un paciente con muerte cerebral, que a veces toca que prolongarlo porque a veces no aceptan tampoco la donación. Entonces, Ujú. eso bien complicada las situaciones. Claro. Le agradezco de antemano, pues que toda la información que usted nos transmite, pues nos está haciendo de mucha, mucha ayuda. Gracias, doctor, con todo gusto. Mire, por ejemplo, en esa tensión entre los derechos como paciente y también el derecho que yo tengo como personal de la salud o la institución a también diferir en la concepción, ha llevado pues a ciertos acuerdos. Por ejemplo, clínicas católicas le llega un paciente, pasado aquí, y el paciente en un momento dado dice, no, por favor, yo quiero la eutanasia, ya no quiero sufrir más, y ya, esta enfermedad está siendo muy gravosa para mí, yo ya no veo que no me puedo recuperar, etcétera. La institución puede decir, aquí en esta institución no se practica la eutanasia por cuestiones de nuestra filosofía religiosa, pero tampoco puede abandonar el paciente. Entonces, ¿qué tiene que hacer la institución? Remitirlo a una institución que generalmente es una institución pública, generalmente, no sé, pero generalmente pública, donde le pueden hacer la eutanasia. Igual la institución no puede eh, violar el derecho que tiene el profesional a la objeción de conciencia. La institución, así sea la pública, no puede decirle a ese médico, usted tiene que hacer la eutanasia, porque, inclusive porque es legal. Es legal, porque el paciente la puede pedir, sí, pero yo también tengo un derecho como profesional a tener una objeción de conciencia. Es decir, yo no puedo hacer eso porque atenta contra la forma, a mis valores humanos, etcétera. Lo que pasa es que tampoco tengo derecho a regañar al paciente o a decirle al paciente que él no es dueño de la vida. No, ahí es el respeto entre los dos. Incluso ahora, para proteger al profesional de decisiones de pronto a la ligera, es que la legislación colombiana planteó, el paciente le hace la petición a un profesional, pero la decisión sobre
hacerle el proyecto no la toma el profesional, la toma el comité de ética. Después de la evaluación de competencia que la hace un psiquiatra de la institución y después de discutir el caso. ¿Qué discuten en ese comité? Mire, es que ese paciente no le han puesto una dosis de analgesia suficiente, entonces ya no tolera el dolor. Si le subiéramos la dosis, es posible que el paciente quedara tranquilo y bueno, llegará a la muerte, pero llegará sin dolor, porque a veces, o sea, hemos dejado de hacer cosas, pero si se ve que se ha hecho lo razonable, y que ya definitivamente se ha entendido que no hay una posibilidad de recuperación con calidad de la vida, el comité aprueba la eutanasia, entonces también legalmente tiene como un apoyo. No fue que el médico se precipitó, entonces eutanasia voy y la pongo de una vez. No, eso tiene todo un proceso. Pero mire, estamos llegando a momentos que vamos a tener que aprender a manejarlo. Yo le digo a mis estudiantes de medicina eso. Tuve un caso, he vivido un caso que para mí ha sido bonito por lo que me ha enseñado. Eh, yo vivía en una unidad residencial en Medellín y de pronto tal vez le conté, me pasé a vivir en las afueras de Medellín, pues ya en el sector más de campo, en una parcelación donde tenemos pues nuestra casa y nuestro terrenito pues como para vivir allí. Pero tengo ese apartamento en Medellín para cuando tengo que ir a reuniones, me quedo, entonces para no subir porque me demoro 2 horas desde Medellín hasta donde vivo. Entonces un día salía de mi unidad, me había quedado a dormir porque iba a hacer una actividad al día siguiente muy temprano, y entonces me era más cómodo, y se me acerca una señora de 82 años, vecina, me saludó muy formal, pues nos conocíamos, no muy profundamente, pero siempre nos encontrábamos, como está señora, cómo está, ella me saludaba y todo eso. Y entonces de pronto ella me dice en la puerta de la unidad, doctor, ¿le puedo hacer una pregunta? Y, claro, por Dios, ¿usted me haría la eutanasia a mí? Entonces yo le dije, a ver, me coges aquí a la salida de la unidad con una pregunta bastante difícil. Yo quiero saber, ¿usted por qué quiere la eutanasia? La invito a que nos tomemos un café ahí cerquita en una plazoleta, pues, en un sitio de café muy bueno, y conversamos. Yo quiero saber. Y le puedo, para darle la respuesta en alguna forma, pero yo quiero ver qué es lo que está pasando. Pues, ¿qué pasa? Nos fuimos, conversamos, me contó. Ella, su esposo había muerto hacía varios años, tenía 82, habían muerto sus hermanos, ella era la menor y ya no tenía hermanos. 2 hijos, los 2 hijos se habían ido a vivir a Estados Unidos, entonces ella decía, me está matando la soledad, me está matando la soledad. Mis hijos bien muy ocupados, ocasionalmente me llaman, muy pocas veces han venido a visitarme. Entonces yo ya me quiero morir. Claro, uno tiene que entender que es la soledad como el detonante de esa situación. Yo le expliqué primero que en Colombia no era, no, así dijéramos, hombre, podemos aplicarle la eutanasia, por decirlo de alguna forma, no está contemplada en la causa. Una depresión producida por digamos, la soledad, el abandono, no. Está circunscrita a enfermedades terminales y a enfermedades degenerativas que causan deterioro de la salud, aunque no vayan a llevar en un periodo corto a la muerte. Pero esta no. Pero entonces, conversando con ella, yo entendí, esta señora necesita es apoyo, acompañamiento. Pues, ella me dijo, mire, yo no puedo decirle a mis hijos que vengan mal, estén ocupados, no, no tengo mis hermanos ya, no tengo a mi esposo, pero yo, ¿qué le ofrecí? Yo le dije, ¿yo qué te puedo ofrecer? Cuando venga, nos tomamos un café, conversamos, hemos hablado, por ejemplo, eso no hace mucho tiempo, ya hemos tenido varios cafecitos
y digamos, está ella estudiando una posición que yo le dije, mire, yo creo que usted queda mejor viviendo en un lugar de tercera edad, donde usted tenga otras personas con quien jugar, conversar, ver una película, interactuar, porque allí no va a solucionar ese problema. En la unidad la gente la saludaba y para de contar, pues, buenos días, cuando la veía y no más. Pero mire cómo me llamó la atención cómo ella oía la eutanasia y decía, ¿será que para mí también puede ser, cierto? Y es una señora que tiene 82 años, pero que está mentalmente muy bien y físicamente razonablemente bien. Un poco de limitación para caminar, ¿verdad? Pero no tiene más. Entonces, digamos, mi papel ha sido, y yo le prometí, como darle momentos de compañía para dialogar y conversar de estos temas. A veces pero le he tratado de explicar la bondad de que yo le decía, usted puede alquilar su apartamento, con ese alquiler ir y pagar una casa de tercera edad donde usted esté acompañada por otro personal que está en estas situaciones. Ahí no estaba indicada la eutanasia, pero para ella se volvió como su salida ante esa situación tan compleja. Eh, la eutanasia, algunos, y al doctor seguro lo he visto así, el juramento hipocrático no permite la eutanasia, como tampoco permite el aborto. Y hay que uno tenerlo claro, el juramento hipocrático, ¿no? Es claro cuando habla Hipócrates de que no daré algo letal a quien me lo pida para terminar con su vida. Lo mismo que dice, no pondré pesarios para destruir el producto de la concepción. Pero hoy consideramos que la eutanasia en sus debidas en sus características, como hemos hablado, fruto de un examen de la realidad de uno, una decisión competente, no fruto del abandono. Es que aquí no viene nadie, pero además yo soy con dolor y no me dan más analgesia, etcétera, etcétera, sino fruto bueno, de la reflexión que, de que ya la vida llegó el momento de terminar, no viola una ética civil, porque no viola el principio de permiso, el principio de respeto por la autonomía, que decíamos que Tristán Engelhard, ese médico bioticista, decía, sería el principio de permiso. No viola el principio de beneficencia. No queremos hacerle daño al paciente en ningún momento. Queremos hacerle bien. ¿Y qué es bien para él? Poner fin a su vida de una manera tranquila, ¿cierto? Eso sí, se tiene que hacer a partir de una solicitud consciente de un paciente competente. Solicitud consciente de un paciente competente. A quien se le ha dado todo el apoyo, la ciencia, el arte de la medicina. O sea, lo que tenemos para ofrecerle. Y se ha previsto para evitar el sufrimiento humano también. O sea, se le ha hecho todo aquello para disminuir, controlar el dolor y el sufrimiento. La atención entonces hoy, desde el punto de vista ético del tema de eutanasia, suicidio asistido, se fija en el consentimiento idóneo. Es decir, si existe un suicidio asistido voluntario real, o sea, yo examiné mi situación, me hicieron unas reflexiones, me pidieron que volviera a pensarlo, volví a pensar, etc. Finalmente decidí en el que el médico ayuda al suicidio, lo hace invitado libremente por la persona que desea darse y sin coacción ni obligación. Y por eso se plantea que yo no puedo ofrecer eso. ¿No? Señor, aquí tenemos el servicio de suicidio asistido por si en algún momento quiere. Porque eso suena a una inducción a algo que, bueno, que la sociedad tiene, hay choques por distintas visiones en una sociedad, pero que cuando está consagrado legalmente es para quien lo pide, ¿cierto? Voy a pasarme un poquito esto de paciente terminal y para unas cositas, porque el tiempo no nos queda, de cuál es el papel del médico y enfermería ante un paciente que muere y su familia.
no voy a poder profundizar porque el tiempo no me alcanza, pero informar adecuadamente. Hay que ser capaz de dar malas noticias. Las noticias es, la biopsia mostró esto, hay un metástasis, la posibilidad de esa metástasis son muy refractaria al tratamiento, la posibilidad, etcétera, etcétera. O sea, hermana, educar para morir con dignidad. Y eso tenemos que empezar a hacerlo desde que estamos bien. Y por eso es tan importante la promoción del documento voluntario para facilitarlo, hacer talleres en los hospitales para que la gente aprenda a hacerlo y a llenarlo libremente, ¿cierto? Apoyar al que muere y a su familia, comprender al moribundo y dejarlo vivir las etapas de morir como ya habíamos pensado. El acto de informar es fundamental de una relación médico-paciente. Eso implica veracidad en el diálogo y buena voluntad. No sacarle el cuerpo a esa pregunta. Doctor, entonces me voy a morir. Hace poco, en un conversatorio con médicos que me pidieron pues, que se monte sobre este tema, eh, algunos de ellos me decían, cuando a mí un paciente me pregunta eso, yo inmediatamente busco cómo salir. Señor, me tengo que ir, tengo otros pacientes para ver, porque no soy capaz de sentarme a hablar de ese proceso. Es porque no nos hemos replanteado nuestra propia vida y nuestra propia muerte, ¿cierto? Y no le hemos querido dedicar tiempo a eso. El médico en una institución de salud es el responsable de comunicar al paciente la cercanía a la muerte y a la familia cuando esto ocurre. Es indelegable. Pero lo que vemos en el hospital es que a veces incluso mandan a la enfermera, no, entonces diga a la familia que se murió, o incluso le pedimos a la enfermera que hable con... Enfermería puede ayudarnos, pero no podemos, tenemos nosotros, si somos médicos, que también, o si somos parte de ese equipo de salud, el médico, el profesional de enfermería deben ayudar a acompañar al paciente al bien morir, procurando que la muerte ocurra en un ambiente natural y humano, como lo habíamos dicho. Pero también tienen que respetar el dolor de la familia y hay que comprender esas reacciones de angustia. Pero ¿por qué se murió? No se debería haber muerto. ¿Dónde está la medicina? ¿Dónde está el conocimiento? ¿Dónde está la calidad? Esos reclamos no son. Cuando nosotros es una forma, un mecanismo de defensa, porque no aceptamos el proceso de morir, ¿cierto? Los cuidados del paciente terminal pues, se agrupan en cuidados terapéuticos que se pueden omitir en bien del paciente cuando ya consideramos que no están sirviendo. Los cuidados sintomáticos que siempre hay que darlos. No hay derecho que un paciente sufra de dolor y no se le controle. Por eso hoy se plantea que el dolor es el quinto signo vital. Entonces hay que estar indagando cómo está la situación del dolor del paciente. Y el dolor es algo que yo soy el que le doy la característica de si es un dolor fuerte, insoportable, o un dolor moderado, o un dolor... Me duele mucho. No, señor, es que a usted no le puede doler, esto no produce tanto dolor. Eso no se puede decir, es una ofensa. Y los cuidados básicos siempre hay que darlos, son de humanidad. Los cuidados básicos, incluso estar moviendo de posición para que no hayan escaras, de acompañar, etcétera, etcétera. ¿Qué son medios extraordinarios de un tratamiento de un paciente que va a morir? Es aquellos, el sufrimiento que produce no compensa el beneficio no tiene significancia dentro de la salud del paciente, el recurso tiene bajo porcentaje, por ejemplo, de efectividad. Y hay casos donde a familias de pacientes, al paciente también, pero los se llaman a la familia, los llevamos a financiar un recurso costoso que no va a tener un buen resultado para el paciente finalmente. Cuando hay dudas sobre el tratamiento, ¿quién debe decidir? Pues bueno, el paciente si es competente mentalmente. Y a veces hay que apelar a las directrices o a la subrogación. Recuerden que la directriz es el documento voluntario para la subrogación y con eso pues voy a terminar. La subrogación es entregar a un tercero la posibilidad de tomar decisiones. Yo hago un documento y digo, si en algún momento yo no puedo tomar mis decisiones porque no soy competente, las decisiones
de mi vida las va a tomar Pedro Pérez. La va a tomar mi hermano, la va a tomar mi padre, la va a tomar el sacerdote de mi iglesia. Y esa, incluso pues ya en Colombia eso está válido, esa decisión es inapelable. O sea, cuando ya le pregunto a quien recibió la subrogación, o sea, a quien le entregaron el poder, él toma la decisión. Ahí hace poco tuvimos un caso de un paciente que eh, le propusieron un paciente con una epilepsia no controlada que hizo una complicación y propusieron hacerle una cirugía esterotáxica. Los hermanos, ya no tenía padres, son señores, pues, los hermanos, tenía 5 hermanos, 4 hermanos dijeron, hágale la cirugía, doctor, y un hermano dijo, no. Y el hermano sacó el documento, mire, mi hermano me subrogó a mí la facultad de tomar decisiones. Yo conociendo a mi hermano, la mejor decisión para mi hermano, no le hagan la cirugía, déjenlo tranquilo. ¿Cierto? Eso hubo cierto tira y por eso conocimos el caso, pero finalmente eso está es un ejercicio de una autonomía a través de un tercero a quien yo he delegado. Bueno, ya hablamos un poco de la comunicación de la muerte. Yo creo que vamos a dejar ahí porque pues el tiempo ya no nos alcanza. Permítame, voy a terminar con una cosita aquí. Bueno, quiero leer esta que la escribí pensando. La verdad debemos decidirla de manera benevolente y prudente, pero hay que decirla. La relación entre el médico y el paciente o el médico y el personal no resiste la falta de veracidad. Los pacientes, lo aprendimos de Elizabeth, pero la práctica se ha vivido, los pacientes también sienten que cuando se van a morir. Entonces, cuando les decimos las llamadas mentiras piadosas, no, señor, usted va a salir adelante para que lo vamos a recuperar sabiendo que se va a morir. Él siente que lo engaña. Él siente que lo engaña. Como un paciente que le dijo al doctor, no me diga mentira. Y le dijo esta expresión pues muy coloquial, el espejo no miente, yo me veo al espejo y yo me he ido viendo cómo me estoy deteriorando y me estoy muriendo. Por favor, no me diga mentiras que me hace daño a mí que me estoy muriendo. Le dije, muy duro. Bueno, vamos a pasarlo, solo voy a esta conclusión. A principios de este siglo, pues del siglo XXI, debemos repensar el tema de la muerte y de la forma de morir. La ética no impone una guía que nos diga qué calidad de vida debemos aceptar, ni qué grado de sufrimiento debemos soportar, ni cuándo debemos aceptar la muerte. La ética no nos dice eso. Tome sus decisiones, tómelo con arreglo a sus principios y no le haga daño a terceros. En la época actual, con el aumento de esperanza de vida, muchas personas, cada día estamos viendo más, llegan al extremo de que su vida se convierte en una indemnidad para ellos mismos, en una carga para los demás y la sienten. Hay gente que dice, doctor, es que mi familia está cansada ya también. Yo estoy cansado, este proceso, mi familia también está cansada. Y entonces pide que se les permita tomar decisiones con arreglo a sus principios y que se les ayude a morir con dignidad. Eso es lo que pido. Ante un paciente que pide que le ayudemos a morir, es necesario estar seguro, eso sí, de que le hemos dado todo el servicio, la atención, el apoyo, que no lo hemos abandonado, que no es por abandono, porque lo hemos tenido con dolor, sin querer aumentar la sedación, porque de pronto se nos muere y lo dejamos que sufra el dolor, que le hemos incluso vendido que el dolor es una forma de espiar como lo que hemos hecho mal o que a Dios le sirve el dolor. Eso hay que evitarlo, ¿cierto? El tema de la eutanasia tiene que ser pensado desde una ética, eso sí, no religiosa, una ética para ciudadanos, sin fanatismos, sin imposiciones de visiones personales del mundo, que pueden ser muy respetables, pero que no tenemos a pedir a todos, a decir a todos que lo acaten. A Ramón San Pedro le decía, sacerdote, es que usted no es dueño de su vida, Dios es el dueño de su vida. Y él decía, Ramón San Pedro decía, no. Él me dio la vida, ya me la dio. Yo estoy seguro que si yo termino mi vida, Él me va a recibir. Él no quiere que yo sufra. O sea, hay que tener cuidado con esto. Y termino con esta frase.
Esta frase es de un paciente inglés de origen musulmán que tiene una neumonía, se complica, entonces el médico dice, lo va a llevar a la unidad de cuidado intensivo, a entubarlo, etc. El paciente dice, no, doctor, ya no, ya por favor, no, ayúdenme a terminar mi vida. Mi esposa ya murió, mis hijos ya están muy grandes, mis nietos ya están grandes, ya viví lo mejor de la vida, ya es el momento de morir. Y el médico dice, no, lo vamos a llevar porque eso lo puede mantener un tiempo vivo y lo llevan a cuidado intensivo. En un momento como de cierta lucidez le pide a la enfermera que le preste un papelito y un bolígrafo y escribe esta frase. Lo más duro, doctor, no es la muerte y la neumonía. Le pide por favor que se la entregue al doctor y luego le pide a la enfermera que cierre el oxígeno y muere. Muy bien. Bueno, esta es una frase de Elizabeth Kubler-Ross que ya repetió en alguna ocasión. Muy importante que hagáis lo que en verdad sea importante. Solo así podréis bendecir la vida cuando la muerte esté cerca. Ha sido un gusto estar con ustedes. Espero que sigan muy bien todo este estudio. Y bueno, espero de pronto algún día poder nuevamente encontrarme con ustedes. Una feliz noche. Que estén muy bien. Gracias, doctor. Muy lindas sus clases. Muy Muchas interesantes. gracias. Nos Muy vemos. amables. Gracias por su Feliz asistencia noche. y por participar. Que estén muy bien. Igual que esté muy Feliz bien. noche. Un Gracias. placer, Un profesor placer. José. Gracias, muy amable. Bueno, una feliz noche para todos. Feliz noche.